Hola a todos, bienvenidos amigos al canal. El día de hoy vamos a elaborar un presupuesto familiar. Vamos a practicar las matemáticas en casa y haremos el presupuesto de una familia con unos valores aproximados vamos a realizarlos en pesos. Aproximadamente el papá de la familia se gana 1.200.000 pesos de sueldo y la mamá 1.300.000 pesos de sueldo. Vamos a hacer la suma de estos dos valores. Si no es el caso de ustedes, podemos reemplazarlo, se puede reemplazar también por la moneda local y el precio de cada sueldo dependiendo de la moneda local. Entonces, para este presupuesto familiar vamos a hacerlo en conjunto, dado de que son una familia que une su dinero ganado durante el mes y vamos a hacer una suma. Cero, sumamos los dos sueldos. Cero, 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 bajo el punto. Cero, cero, aquí tendría 5, aquí tendría 2. Entonces tenemos en el mes un dinero que entra de 2.500.000 pesos. Vamos a hacer esto, que son pesos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer una lista de gastos. Haremos en nuestro cuaderno. Esto es para que lo practiquen en su casa. Y vamos a escribir los gastos de la casa durante el mes. Lo que recomiendo yo en estos momentos es antes de hacer los gastos, vamos a sacarle el 10% al total del valor. Entonces vamos a sacarle el 10%, colocaríamos el precio que es el 10% del valor que es, como lo estoy diciendo, es el pago que debemos de hacernos a nosotros mismos. Nosotros debemos de pagarnos a nosotros mismos un mínimo mensual del 10%. Este 10% va a ser el 10% que vamos a ahorrar para tenerlo en casa o para tenerlo guardado en el banco donde ustedes quieran, para poder tener un ahorro. Esto durante el largo del año va a representar un valor que va a ayudar mucho a la familia si desean hacer algún gasto extra, pagar algo extra o tener algún tipo de viaje o vacaciones o algo que quieran cubrir, les va a ayudar mucho. El 10% en este caso de este número sería tan fácil como decir que tengo 2.500.000 pesos y yo solo tacho un número, lo borro si lo quiero hacer rápido porque sería solamente el 10%. Si yo tacho este número aquí o lo borro, tendría un valor de 250.000 pesos, que sería el 10%, pero solamente esto se podría hacer con el 10%, este ejercicio así. Si este porcentaje cambiaría a un 20% o a un 30% de algo, tendríamos que hacer una fórmula como esta. Entonces vamos a hacer la fórmula, que sería, esta es la fórmula de sacar porcentajes y el porcentaje que quiero sacar es el 10%. Entonces tengo que 2.500.000 lo tengo que multiplicar por 10 y dividirlo por 100. Si tengo 2.500.000 pesos sería por 10, entonces tendría que escribir otra vez aquí 2.500.000, 2.500.000 y le coloco el 0 del 10 aquí. Entonces este valor me daría no 2.500.000 sino 25 millones dividido entre 100.
Si yo quiero hacer la división, como se hace la división normal, podría, aquí es para colocar el resultado, podría hacer, vamos a terminar aquí esta operación de aquí, la vamos a hacer, vamos a colocar el resultado aquí, para que no tengamos confusión. Si yo quisiera hacer la división normal, pues acomodaría la división. Pero como son con ceros, es solamente coger ceros y eliminar dos ceros del 100 que tengo acá abajo, estos dos ceros. Y aquí me daría un valor nuevo, que es el precio del porcentaje del 10%. Entonces tendría 250.000. 250.000 y así salimos de esto lo más rápido y sencillo que hemos podido. 250.000 pesos sería el 10% de 2.500.000, que es el total. 2.500.000 es el total de la suma de los dos sueldos de los dos cabezas de hogar. Estos porcentajes o valores pueden ser reemplazados, o si ustedes de pronto solamente hay una persona en el hogar, entonces si solamente hay un sueldo que entra, entonces pues se le saca el 10% dígase, a 1.200.000 o a 1.300.000 o al valor que ustedes tengan, entonces ese 10% ya no contaría. Ese 10% es el ahorro que ustedes deben de tener. Ese es un 10% y es un valor obligatorio que toda familia o toda persona debería de hacer para poder tener cubierto muchos gastos que pueden llegar a venir o no, pero de todas formas hay que tenerlo. El 10% de 2.500.000, 2.500.000 pesos, 2.500.000 pesos es 250.000. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aquí una resta. Voy a restarle a estos 2.500.000 pesos que yo tengo. Voy a restarle 250.000 pesos. 250.000 pesos, que es el ahorro o el 10% que yo voy a tener en mi presupuesto familiar. Y este dinero lo voy a guardar dentro de algún sitio, pero voy a empezar a hacer un apunte. Un apunte y voy a escribir, por lo menos si empecé en enero, voy a poder escribir enero, y voy a poner el valor de el porcentaje que yo he guardado, que serían 250.000 pesos. Este sería enero. En febrero tendría otros 250.000 pesos. En febrero, en marzo tendría otros 250.000 y así durante el resto del año. Durante el resto del año yo voy a ir teniendo un ahorro. Esto, imagínense en esto que se va a ir multiplicando mes tras mes. Y voy a hacerle la suma para que vean cuánto ahorraríamos con este 10% al año. A ver, voy a pausar el video y voy a hacer toda la suma. Bueno, aquí he anotado el valor de todos los meses que hemos ahorrado durante el año. Sería enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Todos estos 12 meses es el ahorro que hemos hecho. Vamos a hacer la suma para que vean que vale la pena sacar ese 10% de ahorro en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestro presupuesto familiar o nuestro presupuesto personal. Entonces tenemos aquí 0, 0, 0, 0 y 5. 5 serían, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Coloco el 0 y llevo 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Y 6 que llevaba 30.
Vamos a hacer la separación de los números y tenemos un ahorro de 3 millones de pesos al año. 3 millones de pesos. Que sería el valor de un mes, más de un mes que porque decíamos que el papá y la mamá de la casa ganaban, papá ganaba 1.200.000 pesos de sueldo y la mamá ganaba 1.300.000 pesos y la suma eran 2.500.000 pesos. Imagínense que sacando este 10% hemos ahorrado 3 millones de pesos al año. O sea, hemos ahorrado un sueldo de cada persona más 500.000 pesos. Ahí les dejo el ejemplo donde todo esto va a hacer de que esté mejor en el presupuesto de sus propias casas. Seguimos con la resta para saber con cuánto dinero vamos a contar para poder hacer los gastos y pagos del mes. Tenemos que 2.500.000 pesos menos 250.000 pesos del ahorro mensual, que está representado aquí, para el presupuesto de un mes. Entonces vamos a restar estos 250.000 pesos a 500.000 pesos y tendríamos aquí 0, 0, 0, 0. De 5 a 0 no puedo, este presta 1, este quedan 4. De 5 a 10 son 5. De 2 a 4, 2. Y 2 es 2. Tenemos un valor de 2.250.000 pesos para hacer pagos durante el mes. Este es el dinero, la plata o los chavos o como ustedes les quieran llamar, que tenemos para hacer el presupuesto de nuestro gastos del mes. 2.250.000 pesos. Estamos hablando que el ejemplo está hecho, estamos haciendo el ejemplo con pesos. Entonces tenemos el valor de todos los gastos del mes. Los he anotado aquí. Esto lo mismo lo pueden hacer ustedes en su cuaderno y así controlar qué es lo que han gastado durante el mes. Tengo el valor de 2.250.000, que es lo que me ha quedado de plata, de dinero para poder hacer mis pagos durante el mes. Tenemos un valor de arrendo o de hipoteca de 600.000 pesos donde vivimos para la casa. Comida, 500.000 pesos de comida. Pago de una tarjeta de 300.000 pesos o alguna deuda o algún gota a gota que tengan, 300.000 pesos. Ropa para la escuela. Resulta que teníamos que comprar este mes ropa para nuestros hijos. Algo para reemplazar, algunas medias, algunas cosas, alguna camisa, algún pantalón, 100.000 pesos. Ropa para los niños que faltó algún par de zapatos, alguna cosa durante el mes y tocó comprar 250.000 pesos en ropa. Recreación, que es porque de pronto salimos al parque o salimos a algún sitio y nos comimos un helado, nos comimos algo, de 100.000 pesos el gasto de este mes. Transporte durante el mes fueron 250.000 pesos. Entonces, esto es el presupuesto de lo que yo voy a gastar. Este es el presupuesto de lo que yo voy a gastar, que no es lo que he gastado todavía, es lo que voy a gastar. Entonces está anotado aquí. Lo voy a sumar y así sabré. Entonces voy a sumar 0, 0, 0. Vamos aquí, 0. Vamos por acá, 0, 5, 10, 0 llevo una. Y sumo aquí, 6 y 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21.
separo cifras y tengo unos gastos de 2.100.000 pesos. 2.100.000 pesos durante el mes. Nosotros teníamos 2.250.000 pesos. Y tengo un gasto de 2.100.000 pesos. Aquí está. Voy a restarlo para saber cuánto me queda para tener en el bolsillo. 0, 0, 0, 0, de 0 a 5, 5, de 1 a 2, 1, de 2 a 2, 0. No lo coloco. Entonces, haciendo todos los pagos durante el mes, que yo ya he sacado mi presupuesto, lo que es, he pagado la hipoteca, el arrendo, he pagado la comida, he pagado las tarjetas o las deudas que tenga, la cuota o lo que tenga que dar, he pagado ropa, he pagado para los niños ropa de calle o otras cosas, recreación y transporte. Me han sobrado 150.000 pesos que me han sobrado, más los 250.000 pesos que tengo, pero estos 250.000 pesos son el 10% que yo me he pagado o he pagado a la familia, este 10%, y es el ahorro personal que debo de tener, este 10%. Entonces, con esto yo no voy a contar, esto lo voy a tener para poder verlo a final de año, o en algún caso de que de pronto tenga una emergencia, pues los cojo. Pero para poder tener en el bolsillo algo, tendré 150.000 pesos, que son los que tengo extras durante este mes. Si durante el mes estos 150.000 pesos yo no los gasto, yo los voy a abonar a mi ahorro, que serían aquí 150.000 pesos. Y tendría este mes, si de pronto no he gastado esto, tendría un ahorro de 5 y 5, 10, llevo un ahorro de 400.000 pesos. No tendría 250.000 pesos, que es lo que obligatoriamente tengo que pagarme y ahorrar para poder tener algo para una inversión o para un futuro o para algo, sino que este mes, si no toco estos 150.000, tendría un ahorro de 400.000 pesos, que es mucho más grande. Entonces, no hay necesidad de apretarse tanto. Yo puedo tener estos 150.000 pesos y vivir mi vida tranquilo y no apretarme a no quedarme sin nada en el bolsillo y tenerlos o dejarlos para el siguiente mes. Pero si quiero y puedo hacer el próximo mes otro presupuesto, pues entonces los llevo al ahorro y este ahorro sería más grande este mes. En todo caso, son consejos que deberíamos de tomar en cuenta y gracias por escucharlos. Gracias a todas las personas del canal, gracias por conseguir que día tras día seamos más. Espero que se suscriban y les deseo un buen día a todos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego, hasta pronto.